Bueno, señores, si nosotros estamos de regreso aquí en su programa, pues en pocos minutos, y como decíamos antes de irnos al corte, tenemos un invitado bastante interesante para hablar sobre un tema, vamos a llamarlo un tema ambiental. Él es el licenciado Osvaldo Vázquez, quien es candidato pues a regidor por la circunscripción número 1 y también es hidrobiólogo. Nosotros vamos a enfocar el tema en un trabajo que él está proponiendo al país para mejorar todo el ecosistema y todo el tema ambiental. Mira, la primera pregunta que le voy a hacer, ¿cómo estamos en términos medioambientales en República Dominicana? Si hay conciencia de lo que significa el medio ambiente en una isla compartida con Haití, que es un verdadero desastre en términos ambientales. Realmente no estamos bien, pero hemos avanzado mucho. Cuando nosotros comenzamos hace ya 45 años, realmente las cosas estaban peor. Okay. Pero hoy día, fíjate como programas como este ya dedican tiempo a la problemática ambiental, y eso es importante. Creo que hay una conciencia que se ha desarrollado a nivel del público en general. La ciudadanía se ha empoderado a defender su medio ambiente en varias jornadas de luchas. Por ejemplo, recordamos casos recientes como la lucha por Loma Miranda, la lucha de no establecimiento de la cementera en los Haitises, la lucha que tuvimos nosotros hace muchos años de convertir a Oviedo en un receptáculo de sludge, que recuerdo, esa fue nuestra primera lucha cuando entramos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la doctora Elisa Moneda y Calventi, que en paz descanse, fue que lideró esa lucha diciendo que nosotros no éramos basurero de nadie. Claro. Hoy día yo creo que mucho se ha avanzado y, por ejemplo, hoy día nosotros tenemos una ley ambiental 6400, tenemos un sistema de áreas protegidas que se cumplen, tenemos una constitución que establece el derecho ambiental a un ambiente sano como derecho fundamental de todos los ciudadanos, y que transgrede los niveles de la demarcación territorial. Un delito ambiental puede ser sometido fuera de las fronteras de la República Dominicana si se demuestra que es un delito que pueda impactar a la región o al mundo. En fin, hemos avanzado bastante. Gracias, Osvaldo. Mira, yo que te conozco y lo digo con mucho orgullo, sé de tu trabajo y nosotros en nuestra actividad marítima portuaria hemos compartido. Osvaldo fue el biólogo encargado de la preservación de los corales durante la instalación del puerto Caucedo y en otras instalaciones portuarias que se encarga, porque ya existe una conciencia ambiental, como tú dices. Cuando Osvaldo, estábamos compartiendo un café, que me plantea su inclusión a la política. Qué bien. Y su deseo de aspirar a hacer algo en el ayuntamiento del Distrito Nacional, porque una de las cosas que me dice es que no ve un capítulo ambiental en los gobiernos locales. Bien. Y una ciudad debe enfocarse, claro, y sobre todo que hoy día ya se ha demostrado, con la ley de residuos sólidos, se ha demostrado que la basura es un negocio. Osvaldo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué tú tienes para manifestarle a nuestro público sobre tu propuesta de tu llegar a la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo? Fíjate, realmente lo que nos mueve es hacer entender que los principales problemas de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, son problemas de origen ambiental. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema de lo que es la colección de los residuos sólidos, que yo no llamo basura, porque la basura es algo que nosotros despreciamos. Llamamos residuos sólidos porque es aprovechable y deberíamos utilizarla para sacar recursos que nos permitan a nosotros mantener esa actividad de colección de desechos de manera rentable. Segundo, tenemos un problema de emisiones. Recuerdo un caso que tuvimos nosotros, que fue una planta eléctrica que tenía una de las grandes torres dominicanas, de aquí del Pedantini.
y tenía a la Junta de Vecinos con unas emisiones, un particulado impresionante, que tuvimos que someterlo a la norma y finalmente se logró el caso, se logró resolverlo y hoy los municipios de esa zona viven en un ambiente sano. Creo que en el caso, por ejemplo, de Portuario, tenemos grandes retos. El Distrito Nacional tiene un home port, que es el Don Diego, el puerto Don Diego, que es donde se originan los viajes hacia la región. Y eso es importante porque traen consigo a las personas para que aterricen en Santo Domingo y de aquí toman su crucero y se van a faenear por las islas y vuelven aquí y convierten a República Dominicana, al distrito, como una especie de hub para receptáculo de todos los turistas. Así mismo sucede con otras actividades portuarias, las cuales en su momento yo estaba a cargo, porque cuando pusieron a nuestro gran amigo Víctor Gómez Casanova como director de Autoridad Portuaria, él veía todos estos desechos en los puertos y decía, ¿qué es esto? ¿Qué podemos hacer, Osvaldo? Y ahí es que él me llama. Y nosotros hicimos un trabajo de 4 años ahí que está a la luz de todos. Nosotros tuvimos el saneamiento parcial del río Sama, porque el río Sama tenía una condición de tener cerca de 22 barcos hundidos ahí, simplemente como si fuéramos nosotros un astillero en Santo Domingo. Y nosotros tuvimos la responsabilidad de sanear el río Sama. Entonces podemos decir que esos barcos que anclan ahí en el puerto de San Diego son parte de la contaminación del río. Depende como uno lo vea. Okay. Si ese barco no está manejado correctamente, puede ser parte de la contaminación. Okay. Ahora, si el barco cumple con las normativas ambientales, simplemente es un barco que usufructa las facilidades del puerto. Y nosotros necesitamos muchos lugares así. Esos astilleros que tenemos en el río Sama son necesarios porque todo el que navega por nuestras islas necesita un lugar donde ir en caso de emergencia. Y nosotros podemos ofrecer, como Hub del Caribe, esa facilidad. O lo hacemos, por ejemplo, en Salinas, en Calderas, o lo hacemos aquí en Santo Domingo. Ahora, debe cumplir una normativa ambiental importante. Aquí hay 2 puntos focales que son básicamente donde se debe concentrar pues la atención a este tema de la contaminación ambiental, que son los ríos, como bien acaban de explicar, y también los desechos sólidos que se verten en las playas de nuestro país. Nosotros hemos visto recientemente, pues el tema del sargazo fue un tema que, o todavía es un tema que que las autoridades le están poniendo atención, pero básicamente son 3 puntos focales: los ríos, donde se verten todos esos desechos sólidos, como lo que estamos viendo en pantalla, las playas y también las arterias comerciales. Ahí es donde radica, porque la basura de los barrios, qué sé yo, los camiones pues, recolectores se pueden, pero esos son básicamente los 3 puntos focales. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué propuesta tenemos para manejar esa situación? Esas imágenes que vimos ahora, cómo los desechos sólidos obstaculizan la navegación de las yolas. Sí. Obstaculizan lo que se llama faenear para los pescadores. Asimismo vemos cómo la situación con el sargazo. Yo estoy involucrado con el sargazo y estoy en permanente comunicación con todos los sectores que manejan el sargazo. El sargazo es un ejemplo también de residuo sólido, que no es como el plástico, algo que nosotros podríamos controlar, pero es porque el sargazo tiene que ver con el cambio climático. Pero también es un problema que nos está afectando muchísimo. Estamos perdiendo miles de millones de dólares en turismo por el sargazo. Sí. Y debemos enfrentarlo como país. Y hay que llamar la atención de las autoridades de que el sargazo no se nos convierta a nosotros en una pandemia, como lo que fue el COVID. ¿Qué se está haciendo actualmente con ese tema del sargazo? Realmente, lo primero es estudiar la problemática. El sargazo es algo que viene desde el mar de los Sargazos y viene desde el extremo occidental
del Mediterráneo que migra con las corrientes marinas, porque hay una sobreproducción de algas. Estas algas pardas son producidas porque hay un afloramiento de nutrientes que vienen desde el norte, y eso está relacionado con el cambio climático y está relacionado con toda la cantidad de nutrientes que estamos vertiendo hacia el mar, producto de la actividad agrícola, producto de actividades antropogénicas. Entonces nosotros hasta cierto punto podemos contribuir a que no siga desarrollándose más el sargazo. Ahora es a largo plazo. En el caso de los residuos de plástico, la problemática puede ser más sencilla, en el sentido de que nosotros podemos reciclar, reutilizar y reducir el uso del plástico. El plástico de por sí no es malo, malo es que el que usa el plástico, porque es el que tira el plástico al medio ambiente. El plástico realmente juega su función si no es de un solo uso. Esas funditas plásticas que nosotros usamos para tomar agua, realmente duran en nuestras manos menos de 5 minutos, y para ser biodegradadas necesitan más de 250 años. Pero escúchame, Osvaldo, pero ahí es que vamos. O sea, hay ciudades que tienen prohibido ya el uso del foam. En Europa. Hay ciudades que tienen prohibido el uso de las bolsas plásticas del supermercado, tienen que ser bolsas de papel. Entonces, ¿qué interés estamos protegiendo a costa de la salud medioambiental del pueblo dominicano, que la ciudad o el Estado dominicano como gobierno central no han dispuesto que, mira, aquí hasta tal año no se va a permitir la funda plástica, hasta tal año se va a permitir el foam, hasta tal año se van a permitir plástico de un solo uso? Incluso hay cadenas de comida en otros países que le han prohibido los envases de un solo uso, incluso algunos que son biodegradables de cartón, como es el caso de la cajita de las papas fritas. O sea, ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no vemos un movimiento? Aquí yo he visto que algunos comerciales solo están prohibiendo los pitillos o el denominado solvete, calimete, como le llamamos popularmente. Es lo único que yo he visto que se ha prohibido. Esto es un tema bastante preocupante, porque yo leí por ahí de que en el 2050 ya va a haber más plástico en el mar que peces. Wow. Es decir, que ese es un problema bastante serio, ¿eh? Fíjate, realmente la problemática es peor. Porque le voy a decir lo siguiente: nosotros vamos a un establecimiento y nos dan un vaso de plástico, y a eso le ponen una tapa de plástico y un sorbete de plástico. Y yo le pregunto, ven acá, si tú me dices un vaso de plástico, ¿por qué tú me das una tapa de plástico y un sorbete de plástico? Exacto. Yo no voy a rehusar el plástico. Claro. Elimíname la tapa y elimíname el sorbete. Ahora, se ha creado cierta conciencia, y por ejemplo le voy a decir que ya todos los supermercados dominicanos usan la funda Oxo biodegradable, que no es una solución, pero es un avance. Es un avance. Que esa funda a los 3 años se biodegrada, pero no es una solución, es una mitigación del problema. Nosotros debemos ir al envase reusable, que no use el oso biodegradable que dura 3 años, sino simplemente reusar el mismo envase. ¿Qué pasa? Si nosotros producimos un plástico y no se recolecta, claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, nosotros nos matábamos recolectando la botella de vidrio, sí, porque la vendíamos a 2 cheles. Entonces, si nosotros no hacemos el mismo al plástico, es decir, esa botella de plástico cuesta 5 pesos y el agua cuesta 10, son 15 pesos. Si tú me traes la botella de plástico, yo te doy tus 5 pesos para atrás. Yo encontraría una solución parcial al problema. Ahora, yo usé cuando era niño mi termo para ir a la escuela, y el termo me permitía ir todos los días con mi agua desde mi casa. Sí. Sale más caro comprar una botellita de agua de 10 pesos que usarla del botellón y rellenar su termo. Es decir, debemos nosotros tener cierta destreza en cuanto al manejo de los... Mira, entonces, ¿cuáles serían los 3 ejes principales de tu propuesta en caso de tú llegar a ser elegido como regidor? Mira, que desde ya tú puedes contar con mi voto, ¿eh?
Ya yo he logrado lo que yo quería. Yo he logrado que el debate se ponga del lado ambiental. Ok. Y como dijo Edmund Burke, nada es necesario para que el mal triunfe sobre el bien a que el bien no haga nada. Entonces, si nosotros, los que estamos con una política de avanzada, luchando por los verdaderos problemas de la ciudad de Santo Domingo, no nos involucramos en esto, le vamos a dejar la regiduría a los dueños de bancos, a los traficantes de droga y a los traficantes de sustancias ilegales. Entonces nosotros, mientras más incorporemos personas diríamos que pertenezcan a los mejores sectores de la sociedad, a la profesión, adecentamos un poco la actividad política que está bien degradada. Cuando yo me decidí participar en esto, toda mi familia me dijo que no me metiera en eso porque los políticos eran unos ladrones todos. Y yo tengo que quedarme callado, porque realmente la gran mayoría es así. Entonces, no es algo que me va a vanagloriar. A mí me llena de orgullo lo que yo he hecho en 40 años de ejercicio profesional, pero no candidateándome como una regiduría. Yo no necesito la regiduría para dar a conocer a Osvaldo Vázquez, ni para calar socialmente. Yo lo estoy haciendo porque necesito que el pueblo dominicano entienda que el nivel de ruido que tenemos en Santo Domingo, la ciudad más ruidosa del mundo, el nivel de contaminación visual, con todas estas vallas que la ponen donde le da la gana, que no tienen coexistencia a las aves nocturnas, por toda la iluminación que tenemos, lo que es la infiltración de la escorrentía. Si tú ves, por ejemplo, yo tengo una imagen donde vemos qué han hecho con el malecón las autoridades municipales. El malecón es un ejemplo de qué no se debe hacer con el medio ambiente, porque nuestro malecón es el único, diríamos, válvula de escape de la ciudad de Santo Domingo. Y ahí vino Roberto, después vino Collado, y después ahora la actual, y han hecho y deshecho, y han invertido miles de millones de pesos, y yo que vivo frente al malecón, vivo sufriendo las consecuencias. Hoy vemos cómo han cortado la costa rocosa, que es una costa tan valiosa como esa, para que se drene todo el drenaje pluvial directamente al mar, con todos los residuos sólidos. Por eso cuando llueve aquí, usted ve que están los neumáticos, las lilas, los plásticos, todo en el malecón, convirtiendo el malecón en una verdadera cloaca. Y eso es lo que hace que nuestro país, nuestra ciudad de Santo Domingo, no pueda ser competitiva, porque tenemos una cloaca frente a nosotros. Y eso es por la culpa de que la municipalidad no ha manejado ese sistema de manera correcta. Y ese es un sistema que antes pertenecía al medio ambiente, de una forma que en algún momento pasó a ser administrado por los ayuntamientos. ¿Y qué pasa? El ayuntamiento ha demostrado que es incapaz de manejar, de gestionar el ambiente. Existen unas unidades que se llaman Unidad de Gestión Medioambiental Municipal, UGAM, que no funcionan en ningún ayuntamiento. Yo le pregunto ¿a usted conocía ese término? UGAM. ¿Ha ido usted alguna vez a pedir un permiso a la UGAM que le diga, yo voy a poner una torre, aquí la torre de IKEA, escúcheme que yo mencioné el nombre, o la torre de 360 o la de Acrópolis? Las tres dentro de un perímetro de 1 kilómetro cuadrado, creando el tapón más grande que se ha generado en la historia dominicana y que nunca va a dejar ese tapón, porque están las tres juntas y la concentración vehicular solamente va a aumentarse. Esa falta de planificación no debe darse en Santo Domingo y nosotros debemos promover esa visión como municipalistas. Y esa parte comercial aquí en la ciudad va creciendo porque eso, o sea, la parte capital comercial aquí va en franco desarrollo y donde quiera que usted, ya antes se concentraba en el Distrito Nacional y eso, pero ya la periferia, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este ya está creciendo de una forma exponencial en torno a ese tema de los comercios. Uno no se opone al desarrollo, claro, porque eso es desarrollo. Ahora, un desarrollo sin planificación es un desorden.
Por ejemplo, mira el Francis, Distrito Y Nacional. particularmente hemos hablado, por ejemplo, estábamos hablando del censo, que es un censo mal hecho, que es un censo que en realidad no tiene ningún rigor científico y por eso aquí no se planifica. Porque si el gobierno tuviera datos confiables, ¿verdad?, de un buen censo, dice, no, ahí no se puede construir ahí. No, y son más cosas. Porque eso no se necesita ahí. Hay cosas tan simples como que tú te vas a otros países y te das cuenta que en otros países la recolección de los residuos sólidos es obligación del ciudadano clasificarlo. Claro, y clasificarlo. Es estricto. la ciudad vende el derecho de ese residuo Claro. y tiene una tasa de retorno que se aplica a la misma ciudadanía. Pero también lo que dice Osvaldo, nosotros vivimos momentos muy fuertes cuando estábamos trabajando con el concepto, ¿recuerdas, Osvaldo, de la mancomunidad de ciudades portuarias? O sea, cada municipio que tiene en su demarcación una instalación portuaria, es una ciudad que tiene una particularidad, que tiene un plus mayor que otras ciudades, porque mira el caso de Puerto Plata. Puerto Plata acumula hoy día 2 instalaciones de cruceros, el Amber Cup y el mismo puerto de Puerto Plata, y eso ha generado en su ciudad que todos los días anden purulando en esa ciudad más de 300, 500 cruceristas que gastan en promedio entre 50 y 100 dólares. Pero que contaminan también. Pero entonces eso tiene que tener la tasa, Contaminan. el manejo Esa es la otra ambiental que lleva a eso. Yo entiendo cuando Osvaldo nos habla del puerto Don Diego, el impacto que tiene la instalación portuaria y el valor que tiene el malecón de Santo Domingo para darle un trato que no sea el adecuado, porque en otras ciudades tú vas y tú ves una marina preciosa. Sí. Aquí había un proyecto de una marina frente al Eugenio María de Hosto, y una cantidad de cosas que embellecerían la ciudad de Santo Domingo. Mira, por ejemplo, si tú ves lo que es el Distrito Nacional, el Distrito Nacional tiene unas fronteras. Hacia el este, Santo Domingo Este. Hacia el norte, Santo Domingo Norte. Hacia el oeste, Santo Domingo Oeste. ¿Hacia dónde va a crecer el Distrito Nacional? Solamente puede crecer hacia el aire. Hacia arriba. Torres, lo que está pasando ahora mismo con Piantini y todo el centro cosmopolita del Distrito Nacional, lo que genera muchísimo impacto ambiental sobre los afluentes acuíferos. Sí, es un tema... Es un tema bastante delicado porque Muy delicado. estamos sacando agua del subsuelo y virtiéndolo al subsuelo, Sí, pero, contaminando el nivel freático. Excúsame, Osvaldo. Mira, ahí hay una sentencia interesantísima, un caso muy particular que fue el caso del supermercado Bravo en Enriquillo, que la ciudad dijo, no, espérate, es verdad que esta es una zona residencial, pero la carga de servicios hay que dividir entre la ciudad entera, porque los habitantes no querían eso, porque decían, mira, esto es residencial, yo no quiero un negocio aquí. Lo mismo pasa en Piantini, como tú dices, en Piantini hay torres, pero esas torres ahora se quejan de los negocios que están en Piantini. Claro. O sea, y hay personas que residen ahí con cierta influencia que atacan a negocios que están ahí en la zona, pero entonces hay que buscar el punto de equilibrio en el que todos los bienes y servicios que hay que darle a los ciudadanos y la convivencia del ciudadano en la ciudad, hay que buscar un punto de armonización. Pero yo quería compartir con tu audiencia el hecho de que si vemos lo que es la urbanización del Faro, esa urbanización del Faro drena hacia el subsuelo contaminantes que salen a Río Brujuelas en Boca Chica. Es decir, fíjense, de la urbanización del Faro van los contaminantes a Río Brujuelas, que es una zona turística. Sí. Eso mismo es lo que está pasando por todo el litoral del sur de Santo Domingo. Mira, y ¿cómo está Punta Cana en términos ambientales? Porque ese es un problema serio, ¿eh? Realmente, ahora mismo tenemos en Punta Cana la situación del sargazo. Pero en términos ambientales hay mayor planificación, que es lo que se ha dado en el polígono central del... Pero ellos tienen un problema de agua en Punta Cana. Sí, es que esa zona, fíjense qué pasa. Cuando te va a poner un proyecto turístico, lo primero que hay que preguntarle, como hace la ley ambiental, ¿cuáles son los servicios? ¿De dónde te va a sacar la energía eléctrica? ¿El agua? ¿Cómo usted va a tener el parqueo? El manejo de los residuos. Pero fíjese una cosa, el parqueo, el primero que no cumple la norma es el Ministerio de Medio Ambiente, porque no tiene parqueo ese edificio. Sin embargo, nos piden a nosotros que le exijamos a todos los proyectos eso, y realmente
Solo así es que nosotros podemos cumplir con la normativa ambiental. Bueno, Bien. señores, El tiempo se nosotros agotó. No, y un tema bastante interesante. Tiene la puerta abierta para el programa. creo que deberíamos hacer este encuentro nuevamente con Francis y con el licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema de interés, un tema a desarrollar, a volver a invitarle y ojalá y su propuesta pueda llegar para que no solo se vea como un político que quiere hacer un trabajo, sino un profesional de la hidrobiología que quiere aportar al país. Claro. Antes de despedirnos y con la anuencia de mis compañeros, quiero invitar a los salesianos ex seminaristas que se van a reunir este 5 y 6 en Pinal Quemado, así que un llamado a todo ese encuentro familiar que se realiza cada año y que se comparte muy bonito en familia. Nosotros nos despedimos. Señores, gracias, Francis. Tú Sí. estás de tu cuenta, vamos a ver si te organizas. Señores, gracias. Por favor, Osvaldo, te puedes despedir de nuestros amigos televidentes. Muchas gracias por la invitarlo invitación por ti. y voy a usar su programa en alguna ocasión para hablar de otro tema más importante que tratamos hoy, que es el tema del ruido. Nosotros ese ruido debemos controlarlo porque eso es lo que mantiene irritada a la población. Tú no puedes ver una persona que le roza en el carro y saca una pistola y mata al otro. Es porque está irritado y esa contaminación del ruido es lo que genera eso. Señores, gracias por el favor de su sintonía. Si Dios y ustedes así lo permiten, la próxima semana estaremos aquí. Felicidades a todos los padres y gracias. Almorzar con los papás.